Bueno, le decía recién fuera de micrófono, cumplidos 25 años de la reforma constitucional de 1994, me pareció oportuno traer algunos temas a la mesa. Y el primero de ellos, después seguramente vamos a hablar de aquellas cosas que no se hicieron todavía y que debían haberse hecho en el marco de aquella reforma del 94, pero siempre hablamos de presidencialismo y del hiperpresidencialismo que emana de la figura del Poder Ejecutivo. ¿Estaríamos en condiciones en algún momento en nuestro país de discutir, de debatir como corresponde, si efectivamente el presidencialismo le va bien a esta época de la modernidad por esta constitución que tenemos, o derivar a otras formas como por ejemplo una figura de primer ministro más parlamentario? A ver, en Latinoamérica o en toda América, de Estados Unidos hacia el sur, todos los estados han asumido la forma republicana y presidencial. El único que tiene una situación no tan presidencial es Perú. Perú tiene un sistema de gobierno que no es ni presidencialismo ni parlamentarismo, sino una cosa media intermedia. Fíjate los conflictos que tiene, que ha llegado a tener 2 presidentes proclamados, ¿no? Claro. O sea que el problema es político. En 1985, en el gobierno de Alfonsín convocó a lo que se denominó Consejo para la Consolidación de la Democracia, que estaba integrado por figuras de todos los partidos políticos, del radicalismo, del peronismo, del socialismo, del liberalismo de esa época. La Iglesia lo integró, algunos sectores, algunos militares democráticos en aquel momento también lo integraron. Y este consejo emitió, y yo siempre lo digo en clase, 3 dictámenes. Los primeros 2 no fueron muy novedosos en cuanto a su título, porque era dictamen 1 y dictamen 2, pero sirvieron de base a la reforma del 94. Pero el tercer dictamen, ¿sabes cómo se llamaba? Presidencialismo versus parlamentarismo. Y en ese dictamen, hecho entre 1985 y 1987, se planteó la posibilidad de una salida a través de una reforma constitucional donde nos íbamos del presidencialismo actual y adoptábamos un sistema, o hubiéramos adoptado un sistema bastante parecido al de Francia, una especie de semipresidencialismo, sin ser parlamentario, semipresidencial. Bueno, esto ya se escribió y se discutió mucho a finales de los 80, en la reforma del 94, 2 años antes, cuando empezó a discutirse, primero la cuestión política de la reelección o no de Menem, pero claro, cuando se empezó a discutir el fondo, estos dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia readquirieron una importancia y se habló mucho de salir de este hiperpresidencialismo. La figura era a través de un jefe de gabinete o primer ministro, pero no el que apareció en la reforma, que no es nada, es un ministro más con un nombre distinto. Con una resolución administrativa que puede, como ahora, ampliar 50.000 millones de pesos de presupuesto, por ejemplo. Bueno, quizás en un sistema parlamentario lo pudiera hacer, pero hubiera tenido control de la Cámara. Claro. Porque los sistemas parlamentarios, los jefes de gabinete o primeros ministros, provienen de la mayoría legislativa del Parlamento y no son elegidos por el presidente. El gran problema que tuvo Francia cuando Mitterrand era presidente y el alcalde de París, Chirac, gana las elecciones y lo nombran primer ministro. Entonces ahí se empezó a hablar de la cohabitación. Entonces todos se preguntaban, ¿cómo pueden cohabitar un presidente socialista con un primer ministro conservador? Y Francia es la 5ª potencia del mundo. Fíjate cómo pudieron cohabitar. Muy bien pudieron cohabitar. Entonces, eso se quiso discutir en el 94, no se discutió. Se llegó a mitad de camino, se creó la figura del jefe de gabinete, designado por el presidente, con un sistema de control muy difuso, muy difícil aparte de implementar, con el voto de confianza o voto de desconfianza a través del Congreso, que del 94 para acá, en 25 años, nunca se usó. Entonces, tenemos algo que hace 25 años que no se usa. Y este es el planteo normativo. Ahora, ¿cómo podemos salir de acá? Y yo creo que se puede avanzar en un debate serio, ¿no? Sí, claramente. No solamente acotar el presidencialismo, sino salir a un semipresidencialismo donde el Parlamento, la mayoría legislativa de un Parlamento, de una Cámara de Diputados, le proponga al presidente la figura del jefe de gabinete.
nos va a ser difícil al principio, y por supuesto, Sí, pero claro. podría ocurrir. Y ahí los gobiernos se equilibran y no ocurriría lo que siempre ocurre, que un problema social, político, económico, etcétera, lo que daña es la imagen presidencial. Exactamente. El fusible, el único. El fusible, claro. En otros sistemas, fíjate, Italia, los presidentes duran 5 años. Bueno, el caso reciente de ahora, ¿no? Que resiste un gobierno con un acuerdo político del partido que perdió, del Partido Democrático, con el 5 Estrellas, que había hecho y arman relación de gobierno con la derecha, ¿no? arman gobierno en el Parlamento, Claro. y el sistema funciona. Sí, claro. Italia tiene presidentes que a veces ni sabemos quiénes son sus nombres. Napolitano estuvo como 20 años Sí. al frente. Ahora Mattarella. Y los primeros ministros por ahí duran 1 año, 2, Sí, 6 claro. meses, 8, según los acuerdos políticos, y no se resiente el sistema. En la Argentina, cuando hay un conflicto, se resiente porque no hay fusibles. Sí, y en los claro. sistemas parlamentarios o semiparlamentarios está esta posibilidad. Bueno, la reforma del 94, nada de esto avanzó. Sí, señor. Seguimos con el mismo sistema hiperpresidencial que antes, con esta figura de jefe de gabinete, pero que no cambian nada. Y bueno, y fue... Creo que 25 años es un tiempo importante para reflexionar, Claro. y ver las posibilidades de acá en adelante de por lo menos debatir este tema sobre una Constitución que, y con mucho dolor lo digo, por más que hablemos de la Constitución, la enorme mayoría de los argentinos no conoce la Constitución. Entonces, eso es peligroso también Claramente. para una sociedad. 25 años de una reforma que obligaba a determinadas pautas, a llegar a determinados momentos y caminos. ¿Se recorrieron esos momentos? ¿Se hicieron esos caminos? ¿Se lograron las cosas que se planteaban? Algunas sí, porque se cambió el sistema de designación de los jueces a través del Consejo de la Magistratura. Sí. La Convención, cuando reforma la Constitución, delega la sanción de la ley del Consejo en el Congreso. El Congreso ya la reformó 3 veces. Es como que Sí. cada gobierno que llega quiere tener Número, conformación. un número favorable en el Consejo, y esto genera debate, no está bien. Los decretos de necesidad de urgencia se constitucionalizaron en el 94 porque era un festival de decretos de necesidad de urgencia, y recién en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y hay que reconocerlo, ella conformó mediante una decisión política la Comisión Bicameral Permanente, que era la que tenía que controlar esto. Claro. Pero los primeros años Sí. no hubo control, o sea que la Constitución tardó mucho en arrancar. Hay muchas instituciones novedosas que tardaron mucho en arrancar. Otras, como el Defensor del Pueblo a nivel nacional, su titular no ha sido designado en los últimos años. Hace 10 años. Y entonces uno tiene que pensar que esto no sirve, y no está mal decir, bueno, se quiso avanzar de esta manera, pero no se avanza, entonces bueno, dejémoslo sin efecto. Hay un punto, quiero aprovechar el tiempo a lo máximo. Hay un punto que me parece muy importante, que en la reforma de 1994 se haya incorporado los derechos del usuario, del cliente, de quien consume, del Los derecho del consumidor, que ya un año antes habían tenido la ley nacional, ¿no? En 1993. Me parece que en esto avanzamos bastante. La Constitución no crea cosas nuevas, la reforma constitucional incorpora instituciones que ya existían mediante leyes. Como un digesto. Las incorpora, las constitucionaliza, pero no inventa nada nuevo, y no era su misión inventar nada nuevo. La reforma constitucional tuvo un objetivo político, un debate político, un campo de enfrentamiento político, que era la reelección o no del presidente, y lo que se votó en el acuerdo del Pacto de Olivo, que se denominó el núcleo de coincidencias básicas, y después quedaron una serie de cuestiones libres para el debate. Y se incorporaron al texto constitucional figuras o instituciones que antes estaban reguladas por leyes, derechos que antes estaban regulados por... Los derechos de tercera o cuarta generación se incorporan perfectamente, los derechos del usuario, del consumidor, el acceso a la información, se incorpora, se constitucionaliza, bueno, el habeas data, cosas importantes, pero que ya existían. Yo no estoy en contra de que se hayan incorporado al texto. Los partidos políticos, se constitucionaliza la existencia de los partidos políticos, se constitucionaliza la consulta popular, pero en 25 años no hicimos ninguna consulta popular. Este tema del año pasado, del anterior, del aborto,
perfectamente podría haber sido sometido claramente a una consulta popular, porque ningún argentino en las elecciones anteriores que conformaron ni el Senado ni la Cámara de Diputados había votado a ningún integrante en función de un discurso político a favor o en contra del aborto. O sea, era un tema que no había sido sometido al debate electoral. Y muchos de estos diputados y senadores lo plantearon, que ellos no tenían ese mandato implícito para decidir y que decidían en función de sus convicciones personales. Qué buena oportunidad para haberlos sometido a una institución de la Constitución que hace 25 años que está y que no se aplica, como la consulta popular. Se nos fue el tiempo de este mano a mano, pero la vamos a seguir. El agradecimiento permanente, escribano Pañi. A mí me quedan un montón de cosas seguro. para seguir recorriendo, pero particularmente me queda esta reflexión. Las cosas que tenemos en la Constitución, primero hay que conocerlas para aplicarlas como corresponde. Y me parece que la clase política es la que tiene más al alcance de la mano la posibilidad de hacerle llegar al ciudadano las cosas que intervienen en esta Constitución de la Argentina, y que las cosas serían bastante distintas si hubiese mayor comunicación desde la clase política de estos temas. Por supuesto, yo creo que la principal tarea de los partidos políticos tienen dos objetivos fundamentales. Uno es el acceso, la lucha por el acceso al poder, pero otro es la generación de dirigentes, la capacitación de dirigentes. Claro. Y estos dirigentes tienen que estar capacitados, conociendo no solamente la Constitución, muchas cosas más, para hacer docencia, porque no es cuestión solo de procesos electorales para elegir representantes, tiene que dejar algo en el camino, y lo que no está dejando es una enseñanza que sí hubo en algún otro momento, cuando, por ejemplo, Alfonsín recitaba el preámbulo, de lo que es el texto constitucional. La Constitución, en definitiva, lo ha dicho la Corte, tiene muchas definiciones. La que más me gusta es un instrumento de gobierno. Y tenemos que conocerla para poder usarla como instrumento de gobierno. Y hoy, lamentablemente, no está entre los bestsellers más leídos.